Sí, puedes. Sí. Bueno, a mí me toca algo muy hermoso. Sí. Buenos días a todos. En esta mañana muy lluviosa, no nos está acompañando la climatología. Mi nombre es Ana Zavilla y me han pedido José Luis López Linares y Beatriz Paredes que dé la más cordial bienvenida en este segundo día de las jornadas, que ya fueron ayer admirablemente inauguradas por nuestros anfitriones y coorganizadores, la familia del Pino y especialmente su presidenta, María del Pino y Calvo Sotelo. Reiteramos nuestro agradecimiento por su apoyo y colaboración que han hecho posible la realización de estas jornadas. También a mí me toca dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que han hecho posible el desarrollo y organización de estas jornadas, donde tenemos ponentes de España, de Europa, de América, que han cruzado el Atlántico para compartir con nosotros su sabiduría y su buen hacer. En primer lugar, la Universidad Internacional de La Rioja, donde yo misma trabajo como directora de proyectos de patrimonio cultural, que se está ya configurando como una gran universidad en el apoyo de proyectos de toda Hispanoamérica. Igualmente, la Fundación Obra Pía de los Pizarros, de entrañable trabajo a favor de la unión entre Perú y España. Damos las gracias especialmente a su presidente, don Hernando de Orellana. La Fundación Mexicana Baluarte, a su presidenta Ana González, que nos acompaña y también nos acompañó ayer y a la que agradecemos su importante trabajo desde la sede madrileña de la calle Claudio Cuello por estrechar lazos entre México y Madrid. La Fundación ADEI, que como pueden ver también está en nuestros logos. Y para terminar, queremos resaltar el apoyo de Carlos Kevenhuller-Metz, con el que tengo el honor de compartir mesa. Pueden ver también en los logotipos el escudo de la familia. La Comunidad de Madrid va a dar unas palabras de bienvenida también y me permito, por favor, presentar a Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, a quien pido que amablemente suba al estrado. Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, saludar a José Luis López Linares, cineasta y director de este proyecto, Beatriz Paredes, presidenta de la Asociación Unidos por la Historia, Ana Zavilla de la Mata, muchas gracias, directora de proyecto de la Universidad Internacional de La Rioja, autoridades, miembros de la prensa, amigos todos, pues muy buenos días y por supuesto es un placer representando a la Comunidad de Madrid acompañaros en la inauguración de esta segunda jornada de la segunda edición de Hispanoamérica, un futuro compartido. Por supuesto también agradecer a la Fundación Rafael del Pino, que además hoy nos acompaña su responsable, su director, por ser nuestros anfitriones hoy en este magnífico auditorio y por supuesto también a todos los participantes que formarán parte de las diversas mesas que seguirán hasta mi intervención y en particular a José Luis López Linares por su labor de creación, investigación y lucidez en la difusión del gran legado cultural y patrimonial que representa la hispanidad. Durante estos 2 días tenemos la oportunidad de conocer una parte fundamental de nuestra historia, la impronta y el arraigo del legado hispano en Estados Unidos, un hecho cultural que sustenta el último proyecto cinematográfico de López Linares, With Hispanos, y se une a obras tan destacadas como España, la primera globalización o Hispanoamérica,
canto de vida y esperanza. Todas ellas reflejan con gran maestría y rigor la importancia de arrojar luz sobre nuestra historia compartida frente a mantras ideológicos que dividen y desdibujan el testimonio cultural, jurídico y social de la hispanidad. Esta labor de difusión es quizá más necesaria que nunca a ambos lados del océano y por eso merece nuestro apoyo y, por supuesto, nuestra plena colaboración. En la Comunidad de Madrid la hispanidad es un valor fundamental, no solo por nuestra historia, sino porque define nuestra identidad, una región abierta, humanista y libre en su pensamiento y un espacio de convergencia, pluralidad y mestizaje. Esta impronta cultural se refleja también en las políticas públicas que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte llevamos a cabo con el objetivo de consolidar a Madrid como una región clave en la cultura hispana. Por un lado, protegiendo y difundiendo nuestro patrimonio histórico, también promoviendo nuestra lengua, hablada por más de 500 millones de personas, y, por supuesto, también fortaleciendo los lazos culturales que nos unen a todo el continente americano, lazos presentes también en Estados Unidos. Y es precisamente ese trabajo de protección y difusión de nuestro pasado lo que ha permitido convertir a Madrid en una región con un presente marcado por su proyección internacional. Me gustaría destacar, por supuesto, el gran proyecto Hispanidad, impulsado por la Comunidad de Madrid, que en su edición del pasado año, en 2024, reunió y congregó a más de 630.000 personas en más de 100 actividades culturales que organizamos desde la Consejería y con la colaboración de diferentes instituciones, ¿no? Y es precisamente nuestra oferta cultural y patrimonial la que ha hecho de Estados Unidos nuestro principal mercado emisor desde el punto de vista turístico. Solamente el pasado año, en 2024, más de 1 millón de personas procedentes de Estados Unidos visitaron la Comunidad de Madrid, atraídos también, por supuesto, por nuestra historia conjunta que merece ser contada. A continuación tendremos la oportunidad de escuchar algunas de estas historias de la mano de voces más que autorizadas en aquello que nos une. Por mi parte, poco más. Por supuesto, agradecer de nuevo el trabajo de todos los organizadores, de los participantes en estas jornadas y enhorabuena por esta segunda edición. Muchas gracias. En segundo lugar, es un honor dar la más cálida bienvenida a Carlos Khevenhuller-Metz, una persona cuya trayectoria y dedicación han dejado una huella importante en la preservación del patrimonio histórico y cultural de Europa. Empresario, cónsul honorario de España en Carintia y embajador de la Orden de Malta, su labor trasciende fronteras, combinando un profundo compromiso con la diplomacia, el legado familiar y la historia. Como custodio de un legado que se remonta a siglos atrás, Hans Khevenhuller fue embajador imperial ante la corte de Felipe II y de ahí nace la familia Khevenhuller. Su incansable trabajo de Carlos en la conservación de los archivos históricos de su familia nos recuerda la importancia de salvaguardar la memoria de nuestras naciones y tradiciones. Su vinculación con la Casa Imperial de Austria y su dedicación a la historia nos permiten acceder a un invaluable testimonio del pasado, fundamental para comprender el presente y construir nuestro futuro. Por todo ello, le agradecemos su presencia en este encuentro y queremos resaltar el trabajo de todas estas personas que guardan la tradición, el sentido de familia y la historia de España y de los países hispánicos. Por todo ello, muchas gracias a usted, junto con Lili y su familia, que forme parte de este congreso. Por favor, si puede subir al atril. Buenos días a todos. Demasiado flores me has echado encima, que tengo que defender ahora esa carga de flores. No voy a dar un discurso histórico porque hay muchos historiadores aquí muy bien preparados y no vaya a quemarme la boca diciendo algo que no sea correcto. Pero os agradezco mucho a todo este grupo. Yo formo parte del grupo de José Luis López Linares. Agradezco mucho este movimiento que se está creando. Realmente creo, dentro de mis convicciones religiosas, que es un
que forma parte de un plan probablemente divino, que no sabemos todavía, porque actualmente estamos viviendo una situación en el mundo que es un poco rara, ¿verdad? Todos lo estamos viviendo entre América, China, Rusia, yo qué sé, los países árabes, y me estoy dando cuenta que España, o no, la hispanidad, somos gente, bueno, yo soy austriaco, pero tengo algo que ver con España también y con Sudamérica incluso. Un grupo enorme, está ahí los chinos y están los americanos y están menos grandes, pero también con importancia los rusos, y están los hispanos, tío. Somos somos un grupo importante en este mundo. Y yo creo que como ha sido, estamos viendo con la leyenda negra, un grupo muy reprimido, igual que los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo muy reprimido, que los alemanes no se atreven a decir que son alemanes, igual que los españoles casi no se atreven a decir que son españoles porque inmediatamente nos ponen que somos fachas, pues eso tenemos que levantarnos un poco y movernos, ¿vale? Y yo creo que ahí estás haciendo, José Luis, una labor impresionante, porque no es solamente una labor que llega a través de discurso histórico a otros historiadores y gente con mucha inteligencia y mucho saber, sino el mensaje que los llevas es un mensaje que llega al pueblo, a la persona simple, ¿vale? Y eso creo que es una labor que tiene mucho mérito y hay que reconocerlo con mucha importancia. Yo creo que estamos llegando ahora, agrónomo que soy, porque no soy historiador o persona con mucho know-how de toda la historia, tengo un legado encima que sí es cierto, no solamente yo, sino mi hermano Bartolo también, pero soy agrónomo y me dedico más bien a la agronomía que otras cosas. Y si puedo hacer una pequeña comparación, un esqueje de bambú lo plantas en la tierra y los primeros 3 años no pasa nada. Ese bambú se queda igual de grande como es, no pasa nada. Y uno piensa, dice, bueno, esto no crece, esto no funciona, pues no es así, sí funciona. Lo que hace el esqueje de bambú está creando unas raíces fuertes, porque la planta sabe, eso es la naturaleza, la planta sabe que va a ser una planta enorme y va a tener un fundamento muy grande, muy fuerte para poder aguantar ese peso, ¿vale? Y son 3 años. Y esa es la tercera película que estamos haciendo. De momento, bueno, somos aquí un par de aficionados, 300, 400, que venimos a estas mesas y que nos encanta hablar entre nosotros y que nos encanta todo el tema, pero nos perdemos que el mensaje tiene que ir a más. Tenemos que estar presentes. Vamos, si estoy pensando que hay 500 millones de españoles por ahí o hispanos por ahí, y el año pasado, ¿cuántos han visto la película? ¿70.000? ¿80.000? ¿O 100.000? ¿Cuánto es eso representado con los...? Bueno, eso es a lo mejor un poco una crítica hacia todos nosotros, ¿vale? Tenemos que hacer una campaña, y ahí os hablo a todos, tenemos que hacer una campaña de promoción de este proyecto. Es que no puede ser que en España, que en Madrid cojas un taxi, preguntas a un taxista que siempre es o ecuatoriano, peruano, mexicano, y le preguntas, ¿usted sabe de hispanidad? ¿Usted sabe Hispanoamérica? Ah, no. Es que nunca nadie te confirma, a mí por lo menos nunca nadie y pregunto a todos, me ha dicho, sí, lo he oído, lo he visto. No lo sabe nadie. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo y os pido a todos aquí presentes y otros que nos escuchen por ahí, que tenemos que hacer un esfuerzo no solamente de financiar una película, sino financiar la venta de esa película. Eso es tan importante como hacer la película, porque si no, es tirar el dinero por la ventana, ¿vale? Y ahí quiero animaros a todos, y espero y aquí termino, que entre todos llegamos a conseguir eso en un futuro y que esa plantita de bambú sea un bambú que tenga 10, 15 metros de altura o 20, ¿vale, José Luis? Y que de los 500 millones de españoles o hispanos, por lo menos el 10%
haya visto la película en cuanto salga, ¿vale? Gracias. Bueno, pues ahora ya sí, ya empezamos con la primera mesa. Se titula La Virgen de Guadalupe en Estados Unidos y damos paso a doña Beatriz Paredes Camuñas, que va a ser la persona que va a moderar esta primera mesa. Por favor, Beatriz. Muy buenos días a todos. Yo efectivamente soy la presidenta de Unidos por la Historia. 2 palabras porque vamos ya, como siempre, vamos justitos con la agenda, pero desde luego no podemos dejar de darle las gracias a la Fundación Rafael del Pino y a Vicente Montes, que es su director, alma mater del proyecto, que nos ha ayudado una barbaridad desde el primer momento. Estas son las segundas jornadas y la verdad es que la oportunidad que él y todo su equipo, Beatriz Lobatón, Macarena Población, todos, pero especialmente Vicente es el primero que nos recibió la primera vez, le contamos el proyecto, después tuvimos la enorme suerte de convencer a Alfonso Miranda, director del Museo Sumaya, que está hoy presente aquí, que nos recibió y nos acogió en México con muchísimo cariño en un momento en el que estaba justo el cambio de presidencia. Y bueno, queremos dar las gracias a la Fundación del Pino. Muchísimas gracias, Vicente. Sabemos que esto es una realidad gracias a ti. Unidos por la Historia tiene ya 5 años, no me voy a extender. Nosotros estamos convencidos de lo importante que es la correcta interpretación de la historia, acudiendo a las fuentes de una manera veraz. Y estamos convencidos de que la historia es reputacional y hay que reivindicarla. Y todo el que tenga responsabilidad, desde uno de nosotros hasta gente más elevada, empresas, entidades. Yo siempre digo que la responsabilidad social corporativa, además de plantar árboles y capturar CO2, debería ser reivindicar nuestra historia. Somos un país extraordinario, capaz de vertebrar todo un continente de arriba a abajo con obra civil, de ingeniería, teniendo un imperio durante más de 3 siglos como nadie ha tenido. No se nos puede olvidar. Pero como vamos muy justos de tiempo, vamos a pasar a la primera de las mesas, que es la Virgen de Guadalupe en los Estados Unidos, que, como todos vosotros sabéis, es un símbolo de identidad, de unidad, de trascendencia, que ha superado las barreras iniciales, primero en Guadalupe, después en México, ahora en todo el continente americano y en los Estados Unidos. Es un fenómeno cultural, social, político. Y en Estados Unidos es una realidad que hay millones de personas que la veneran. Tenemos 2 ponentes extraordinarios. Antes de nada, nos gustaría dar paso a un vídeo porque creo que nos va a permitir zambullirnos en esta realidad y después continuamos. Muchas gracias. Hispanoamérica nace bajo 3 arquetipos femeninos que son la reina Isabel, que da la igualdad, la dignidad, y con la Malinche tenemos el puente que posibilita el encuentro en los términos menos traumáticos posibles. Y otra figura, otro arquetipo extraordinario, es el vínculo que proporciona la Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. En este día, que será un día histórico, porque hacemos un convenio del hermanamiento entre los 2 santuarios, entre la Basílica de Guadalupe en México y el santuario aquí de Guadalupe en España. Significa un hermanamiento entre los 2 países a través de ella, para que, como buena madre, nos haga reconocernos hermanos.
era lento el proceso de los que aceptaban esta transformación de sus habituales costumbres religiosas en estas nuevas formas en que lo presenta el cristianismo. Cuando María se presenta, la cosa explota. La Virgen de Guadalupe va a aparecer en 1531, tan solo a 10 años de la conquista. Y la única fuente que tenemos de la Virgen de Guadalupe es una fuente náhuatl. Y me gusta mucho cómo dicen los indígenas cuando se refieren a su rostro, el color de su rostro, mestizo. No es color indígena, es cuestión mestiza, es un rostro mestizo. A finales del siglo XV, en Flandes, había toda una forma de presentar a la Virgen María, con una mandorla, que es esa como sol que está detrás de la imagen, con la luna negra en sus pies, con ese manto, con la corona puesta, con un angelito o un querubín en sus pies. Eso está desde el siglo XV. No hay todavía ningún contacto con esta América. Para el indígena es perfecta esta imagen, es un códice. El cabello suelto quiere decir que era virgen, que no lo tenía recogido, que ya estaba casada o con hijos. El manto azul que venía del cielo, más que fuera una jerarquía. Al mismo tiempo que tiene este cinto oscuro arriba del vientre, maternidad. Así que es virgen y madre. Entonces, para los indígenas ya comienza a significar desde el códice, desde los símbolos, no tanto desde las palabras. Nuestros indígenas no tenían mantos, no tenían túnica. Uno le encuentra 8 características de estas vírgenes, que obviamente trajo esos grabados Fray Pedro de Gante y otros, y los copiaron. Mira el rostro de esta mujer. No es ni de ellos, hablando de los europeos, ni de nosotros, hablando de los indígenas, sino de ambos. El milagro se dio porque después de 500 años sigue unificando a los mexicanos de todo tipo. Cuando ella dice, no tengas angustia, no es nada tu angustia, no estoy aquí yo, que soy tu madre, nada te falte y estaré contigo siempre. Bueno, todos los seres humanos necesitamos una madre. Si tuvimos una madre buena, pues porque nuestra madre fue buena, y si fue mala, pues necesitamos una madre buena, y si no tuvimos madre, porque necesitamos una madre. El milagro está en el mensaje, en ese mensaje que no existe ninguna de las mariofanías del mundo más que en este. Es mucho para nosotros, de Guadalupe, nuestra madre de México. Bueno, gracias a José Luis también por hacer cosas de esta belleza, porque no hay nadie que haga las cosas como José Luis, con esa delicadeza y belleza. Y ya sin más, Elisa Quejeiro y Lorenzo Carrasco, por favor. Creí que teníamos una baja. No te veía. Bueno, vamos justísimos de tiempo y lo que hemos pensado es que realmente la gente lo que quiere es escuchar a nuestros ponentes, que son los dos extraordinarios. Van a hablar durante aproximadamente unos 15-20 minutos cada uno y después vamos a abrir preguntas al público para que pueda la gente preguntarle lo que les apetezca y así disfrutamos todos. Y vamos a empezar por Elisa, que es una extraordinaria narradora y que tiene, humanista, escritora, capaz de conectar las historias del pasado con el presente, con muchísimos reconocimientos, con la medalla 2019 de la mujer, con numerosísimos premios, y hemos pensado que Elisa va a hablar de la Virgen de Guadalupe desde la perspectiva mexicana, y a Lorenzo, que también es un reputadísimo historiador, divulgador, editor, va a hacer la semblanza desde el punto de vista de los Estados Unidos y la raíz de la Virgen de Guadalupe en los Estados Unidos. Así que, Elisa, todo tuyo. Muchas gracias. Justamente la manera en cómo comenzaban los momentos que eran relevantes en el... No,
todavía no hace falta que pongamos la imagen. Gracias. Como comenzaban los momentos importantes en el mundo prehispánico, justamente las reuniones que se llevaban a cabo, que eran normalmente en círculo para estar todos en una misma posición, era dando las gracias. Cuando damos las gracias, disponemos el corazón, ¿no? Se apertura y se honra todo lo que ha sucedido para hoy poder estar aquí. Entonces, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias por tu mirada, gracias por la Fundación Unidos por la Historia, porque hay veces que se siente un llamado en el corazón y no se puede decir que no. ¿Verdad, José Luis? Que una película, que dos, que tres. Y las que sigan así, bienaventuradas, ¿no? Con buena aventura, con mucha bendición. Gracias a la Fundación del Pino, qué lugar tan hermoso. Gracias de verdad a Baluarte y a todos los patrocinadores para que nosotros podamos hoy estar aquí. Porque además, en el momento en que te conviertes como en ese embajador y en esa voz, y lo tengo que decir, porque además de que hay aquí amigas muy queridas, está mi hija. Entonces coincide que también en este momento puede estar mi propio legado escuchando de qué va. Sí, soy humanista, soy historiadora, pero la verdad lo que se me da es contar historias. Y después de dar las gracias, les voy a contar una historia. 1521, la barca de Cuauhtémoc estaba quieta, no es verdad que salió huyendo. Con dignidad esperaba a que llegara Cortés. Él, Cortés, detuvo el apresarlo y lo escuchó primero, traducido siempre por la voz y el puente que fue Malina. Y entonces, ¿no se escucha? Ahí sí se escucha. Sí, ahí está. Levanto mejor. la voz. Exactamente. Depende en qué momento de la narración. Es parte del show. Entonces, hay que crear suspense. Exacto. Y entonces, Cortés detiene y lo escucha y le pide cuidado por sus esposas, honra para sus hijos y dejar salir a las mujeres y a los niños. Cortés asiente a todo. Es noble lo que pide y noble también lo que recibe en ese momento Cortés. Un día después se levanta la primera ermita en México, la ermita por los mártires. Justamente al final de la calzada de Tacubaya, que es la más antigua, la que está por cumplir los 500 años, mártires de un lado, mártires del otro también. Y después iba a ser ahí el templo de San Hipólito, que justamente se celebra el 13 de agosto, cómo fue y cómo marcó ese día. 1524, 11 franciscanos llegan a esta tierra. Cortés está emocionadísimo y ellos piden hablar con los gobernantes indígenas. Sí, porque se nos olvida que en el tiempo de Cortés gobernaban también los indígenas dispuestos por... Son jóvenes, no tienen experiencia. Y cuando escuchan a los sacerdotes, les dicen, no te puedo responder, yo no sé cómo responder a lo que me estás pidiendo, que te ayude a... Ni siquiera existía lo que es evangelizar. Tienen que ser nuestros propios sacerdotes, es decir, sus chamanes, como para que lo entendamos de manera coloquial. Y entonces los 12 de un lado y los 12 del otro se reunieron en algo que se llama coloquio y que lo tenemos gracias al incansable Bernardino de Sahagún, a Fray Bernardino de Sahagún. Y con toda pleitesía se saludaron de un lado y del otro y bienvenidos mis señores, mi casa es tu casa, porque creen que hablamos así los mexicanos, ¿verdad? Y después de tanta pleitesía, cuando le explicaron, es que los necesitamos para que todos los demás crean en lo que nosotros creamos y en un solo Dios. Ay, la cosa se puso muy difícil. Mira, no tengo problema en sumar a tu Dios, pero de ahí a que me pidas que solamente crea en este Dios, es que no puedo. ¿Cómo voy a dejar de pensar y de creer en todo lo que siempre hemos hecho? No nos pidan eso, no lo vamos a hacer. Los misioneros se fueron bastante decepcionados sabiendo que el trabajo iba a ser todavía más difícil. 1534, explíquenme cómo está registrado en las fuentes la mayor conversión de indígenas al catolicismo voluntaria. Cuando revisamos de pronto, los dominicos llegaron un poco después, pero se fueron al sur, a los jesuitas les faltaba mucho, llegaron hasta 1576. ¿Qué pasó?
Las miradas entonces, por más académico que uno quiera y de pronto se anda desligando, como digo yo, se nos da la soberbia intelectual. Todo miraba, ¿será Guadalupe? Y entonces la fecha es 1531. Y es un cerro que llamamos Tepeyac, pero es el Cerro Nariz, y era la casa de Tonantzin. Ese cerro, ¿y qué pasa con los indígenas? ¿Y qué pasa con Guadalupe desde la extremeña? Aparece en tiempos apocalípticos, de revelación, cuando estamos listos para obtener una verdad, cuando el caos es tanto, cuando el dolor es tanto, que buscamos la verdad o buscamos esa verdad que en ese momento nos va a poder alimentar. Miren, hablamos muchas veces y se perdió el sitial del Tule, que era el poder, el territorio, pero no hablamos del dolor indígena por no entender que lo que les habían dicho verdad ya no era. Ellos sacrificaban para que saliera el sol, sacrificaban para que volviera a llorar, para que volviera a llover. Dejó de haber sacrificio humano. Estamos en 1531 y seguía saliendo el sol. Y seguía lloviendo. Además de todo lo que puede existir en este encuentro y en esta conquista, ¿cómo ordenaban su interior? Ese apocalipsis interior de, eso le dije a mis hijos, ¿cómo cambio esta realidad? Ese es el momento en que la Virgen de Guadalupe, leyendo las señales, es como ellos entendieron, no servía de nada lo que estaban tratando de hacer, bueno, servía de mucho, todos los misioneros en ese momento, pero en otra lengua y explicando otro concepto y otra cosmovisión, pero el códice les habló y las señales les habló, porque era el cerro del Tepeyac, el cerro donde era el cerro de Tonantzin, y además se aparece en los horarios, que eran los horarios del rezo indígena. Y a Juan Diego, que en algún momento Televisa, ¿verdad?, nos los mostró como un jovencito distraído en los 60s, que como que se le apareció a la Virgen y se escondía. No, Juan Diego tenía más de 57 años y era un hombre de tradición y su nombre es Cuatlacuatzin, el que mira como águila, el que baja la información del cielo. ¿Quién era para ellos Juan Diego? Un vidente. Se fueron uniendo las piezas. Traigo algunas imágenes que igual ahorita ya lo vimos también en el video y quizás no hace falta, porque prácticamente todos tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Me voy a ir de atrás para adelante. Y no estoy hablando del análisis científico posterior, el de la NASA y el de todas las imágenes que se hicieron. Estoy hablando de cómo pudieron haber visto los indígenas, cómo pudieron haber visto, porque ¿qué hacemos los historiadores? ¿Qué hacemos los humanistas? Irnos a esas fuentes y miren, cuando la información deja de ser un cúmulo, sino cobra sentido dentro y en el corazón, de ahí es de donde nos pescan, por lo menos en mi caso. Lo que me hace sentido es también lo que comparto. De atrás para adelante son los rayos, Tonatiuh. Después el pelo suelto, como lo escucharon, era virgen. Las manos, para mí lo más importante hablar hoy es que en los códices las manos, por supuesto, no van a ser namaste, ¿verdad? Pero tampoco rezo. Las manos significaban casa, que era lo mismo que corazón. ¿Ponemos la imagen? Sí, si quieren podemos poner la imagen, que es la primera. Después tenemos la cruz. La joyería, por llamarla así, en el mundo prehispánico tenía un sentido. Si eran plumas, la voz, la palabra, la medicina de la palabra, lo que se utilizara al centro de la cabeza, en el cuello, en el centro del cuerpo y en genitales tenía todavía mayor sentido. En el cuello tiene la cruz, ese mismo Dios del que vienen hablándoles durante más de 10 años. Una mano es color canela y la otra, en la original, y la otra es blanca. Ella está pidiendo una casa y un corazón para esos dos. ¿Y está dónde? En el centro, de donde va a latir después un corazón en el vientre. La siguiente, por favor. El siguiente símbolo es de lo más representativo porque cuando nosotros vemos las expresiones del siglo XVIII, ahí está, sobre todo del siglo XVIII, ya hay una interpretación que se ve una multiflor de 6 pétalos, de 3 pétalos, de 2 pétalos, como cada uno de los artistas quiere. Pero esta que es la original no es cualquier flor y menos para ellos que entendían en códice. Es el Nahui Olin.
quinto movimiento del Sol, cambio del tiempo conocido, ese fin de ese imperio azteca, ese fin también de los sacrificios humanos, entendidos ¿dónde? En ese vientre. La Virgen de Guadalupe en ese momento se convierte en el consuelo. Primero fue consuelo. Y de pronto nos da un poco de temor llamarlo como la leyeron, porque sí la leyeron como una diosa del consuelo, porque todavía no comprendían el significado de Virgen Católica, pero fueron los primeros. Imagínense a Zumárraga. Por favor, imagínense a Zumárraga. 60 años, ni quería ir a la Nueva España. Lo escoge el rey porque resulta que no aceptó una donación que le estaba dando. Tú vas a ser el siguiente obispo. Llegó allá, sus hermanos franciscanos lo renegaron. ¿Cómo es posible que hayas aceptado un puesto político? No sabe ni dónde vivir. Llega él en el 27 y en el 31 se le apareció la Virgen. ¿Y qué hizo? Frente a esas rosas de Castilla, que quedaron en el suelo y plasmada la imagen en el ayate, según nos cuenta la tradición y nos cuenta el Nican Mopohua, porque esa es la primera fuente que nosotros tenemos y es indígena, está en náhuatl. Él se hinca y no duda para poder poner una pequeña ermita, pero el que se queda en la ermita es Juan Diego. ¿Y después qué hace? Habla. ¿Cuál era la tradición de los indígenas? ¿Cómo pasaban las cosas? A través del habla. Y es así como se crea la primera ermita, pero durante todo el siglo XVI no vamos a tener otra fuente, porque primero fue a ellos, los que entendieron fueron ellos. Para los españoles y para los frailes era un misterio, cuando para los indígenas ya era un milagro. ¿Qué viene después? En este mundo criollo, 1629, una inundación en la Ciudad de México que el desastre duró con estas lluvias, ¿verdad? 5 años, 2 metros de altura. Una ciudad que se acababa de levantar. Es la primera vez que piden desde lo que se estaba construyendo como catedral que baje la Virgen de Guadalupe del Tepeyac y la ponen en el Sagrario Metropolitano. Fue realmente Américo Martínez el que se le ocurre también hacer unos boquetes en los montes para que se desaguara la inundación, pero fue después de que vino la Virgen de Guadalupe. Y entonces de ahí a 1648 el primer escrito, ahora sí, de un criollo, ¿no? Que es Miguel Sánchez, con toda la imagen de la Virgen de Guadalupe, explicando la imagen de la Virgen de Guadalupe y como decimos, explotó. ¿Por qué? Porque así como el mundo apocalíptico en su momento de los indígenas, en el siglo XVIII, que como ayer escuchábamos, era el mejor lugar del mundo, estaba en plena ebullición, abundante, poderoso, hermoso, con el arte por delante, el barroco, Sor Juana, Sigüenza y Góngora. Sí, pero había un apocalipsis interno. ¿Quién soy? Me visto como peninsular, pero no soy peninsular. Amo esta tierra, pero siento como que arrebaté esta tierra, no sé cómo relacionarme. Nos respondimos los novohispanos, los que íbamos a ser esos proto-mexicanos. Nos respondimos a través del arte y a través de las historias y a través de ese barroco que se salió de las iglesias para adornar nuestras calles como lo hizo. Y la Virgen de Guadalupe fue el símbolo de la diferenciación. Así dio consuelo, dio identidad. ¿Y cómo llegamos a Estados Unidos? Es que no llegamos, es que ya estábamos ahí. 1847, la invasión norteamericana, el capitán Scotty, no era el de Mecano, sino el de West Point, llegó por todos los flancos a México. Y cuando se negocia con Santana, que luego hay que defender a Santana, y es tan difícil defender a Santana, ¿verdad? 11 veces presidente, 7 veces en el poder. Perdimos, otorgamos, negociamos la mitad del territorio, pero no nada más el territorio, hablamos del territorio, pero si lo que estaba interno eran las personas. Y en las personas ya estaba ese consuelo y ya estaba esa Virgen, ya estaba de la diosa, la Virgen Católica, a esa protectora que les daba identidad. Y por tanto, cuando la Virgen de Guadalupe llega a Estados Unidos, que más bien está en Estados Unidos, es pertenencia. Es recuerdo. El llamado de Guadalupe es personal. Llega un momento, un día que te toca la ventana, a la puerta, al intelecto, a los dones y talentos, al trabajo, pide su servicio. Y la respuesta es igualmente personal.
Y es el momento en el que esa casa y corazón vuelven a tener un sentido. Hace tiempo, un par de meses, que estaba yo en el sur de Francia estudiando a María Magdalena, que es el siguiente libro en el que estoy ahorita enfocada, y le preguntaba al dominico, ¿te sabes esta anécdota? Al dominico que resguarda la cueva de María Magdalena en la Zambón. Le preguntaba, padre, pero si nada más hay una fuente que dice que María Magdalena llegó aquí y estuvo 30 años en la cueva, ¿cómo vamos a saber? ¿Realmente cómo podemos saber que Magdalena estuvo aquí? Y su respuesta fue, hija, no lo podemos saber. Pero lo que sí sabemos es que hoy está aquí. Si es el Nícar Mopowa, si es Miguel Sánchez, si es la narrativa que hemos tratado de estudiar, aparicionistas y antiaparicionistas, no podemos saber el detalle quizás de ese misterio, de ese milagro. Pero hoy está aquí. Buen día. Muy bien. Después pásame el control para pasar. Ahorita a poner la presentación. Elisa, pues dejas la barra muy alta, pero bueno, vamos a tratar. Bueno, no hay que desmerecer que ahora viene otro peso pesado, con otro registro distinto. En ese sentido, pluma. Me refiero intelectualmente. Lorenzo Carrasco, que aunque es mexicano, vive en Brasil en este momento, y que es un periodista, escritor, editor, presidente de Capax Day, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, y que nos va a hablar desde la otra perspectiva, ¿no, Lorenzo? Sí, la invasión de Guadalupe de los Estados Unidos, reconquistando el territorio que era de México. Yo le llamé a esto, ahí está, la Virgen de Guadalupe en los Estados Unidos. De María Nuncam Satis. De María nunca se dice lo suficiente. Porque María es historia. María trae a Jesús a la historia, mete a Dios en la historia. Y toda aparición o todo momento apocalíptico, ¿no?, de aparición mariana, siempre nos va a dar una visión de la historia. Ella es la mejor historiadora porque siempre nos va a señalar que hay algo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso dice, eso es una cosa hablar de que no es de María, nunca se habló lo suficiente. Y vamos a terminar aquí y quizá una semana después vamos a encontrar una riqueza tremenda de lo que fue ese mensaje. Entonces yo quiero comenzar aquí. Ahí ustedes tienen al presidente Trump celebrando a Guadalupe. Y después le entregan una imagen del tamaño original, eso es Eduardo Verástegui, le entrega a Trump. Y Trump usó a Guadalupe durante la campaña electoral. Si él la usó por cuestión electoral o no, él no sabe en la que se metió. No lo va a soltar. Guadalupe es así, es decir, una vez que te toca, es como una obligación, no es un problema de ser historiador o no historiador, académico, no. Es decir, ella te está diciendo una misión. Fue así que nosotros publicamos un libro de Guadalupe en portugués, Nuestra Señora, a fases de Nuestra Señora en el manto de Guadalupe, cómo la aparición de la Virgen configuró la historia universal. Es decir, lo que fue el 12 de diciembre de 1531, pues configura, ¿no?, es decir, un cambio total de la historia. Y es muy interesante porque ¿qué es lo que hace la aparición de Guadalupe? Es la única que dice, soy tu madre. Ninguna otra aparición de la Virgen señala eso. Pero ¿qué nos recuerda esto? A María y San Juan en la cruz.
en el que Jesús le dice, esta es tu madre, este es tu hijo. Y se va a replicar en otro Juan. ¿Cómo se llamaba? Juan el Evangelista, el águila, el que vuela, el alto. ¿Y qué es Juan Diego? El águila mensajera. Entonces, aquí se replica el momento de la cruz, en el sufrimiento de la cruz, se va a replicar en lo que le dice, no tengas miedo, ¿acaso no soy tu madre? En ese sentido, Tonanzi quiere decir madrecita, la pequeña madre, es decir, la niña madre, ¿no? Es decir, virgen, etc. Entonces, eso para iniciar. Entonces, aquí tenemos a Trump diciendo, el gobierno de Trump cierra el sitio de las redes sociales de la Casa Blanca en español. Es una contradicción. Va a usar a Guadalupe y va a querer prohibir el español. Es una contradicción, es imposible de resolver. Por eso puse esta cuestión de la película, hablando José Luis de filmes, el bueno, el feo y el malo. Eso es Trump. Tiene cosas muy buenas, por ejemplo, todo el desmonte de la cuestión woke, la cuestión de toda la era de guerras interminables, después de que cae el muro de Berlín. Es decir, él está haciendo un elemento muy importante para configurar un mundo multipolar. Y eso lo dice el primer secretario de Estado que es hispano, que es Marcos Rubio, que apareció el miércoles de ceniza con su cruz bien señalada, casi pintada, para decir, señores, es otra época, estamos entrando en una otra época. Entonces, del lado, es decir, yo lo pongo así, no es la imagen, el bueno, el feo y el malo, porque ese es un poco el carácter un poco de los Estados Unidos, en el origen, es decir, maravilloso el desarrollo de una nación que se forma en una batalla anticolonial contra el Imperio Británico y contra el Banco de Inglaterra. Eso es la Revolución Americana. Pero al mismo tiempo tienes la predestinación, tienes la predestinación calvinista, la supremacía, ¿no? Y ahí podemos decir, ¿será que Trump está diciendo Make America Supremacist Again? Es decir, volvemos al supremacismo porque quiere Panamá, porque quiere Canadá, porque quiere cambiarle el nombre al Golfo de México. Entonces aquí hay una contradicción muy interesante que tenemos que ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa y dónde aparece Guadalupe en este momento? Y volvemos a este tema apocalíptico. La sociedad americana está totalmente dividida, ¿no? Cansada de todo el proceso, yo siempre digo, del asesinato de Kennedy, en el cual los Estados Unidos empieza a decaer, porque no hay una política independiente, está el Deep State o el complejo industrial militar. Incluso ahora el sobrino, ¿no? del presidente Kennedy dice, ¿no? Quien mató a mi padre, quien mató a mi tío, es el Deep State, es el complejo industrial militar, dicho por él. Y está en el gabinete de Trump. Y acaba de revelar hace 2 días todos los documentos, son como 40,000, 50,000 documentos de la investigación del asesinato de Kennedy. Entonces, sí estamos en ese momento de fractura. Y hay una cuestión interesante porque Toynbee, que por cierto era un guadalupano, había sido convertido. Arnold Toynbee, el gran historiador de la historia de la civilización, él analiza muy claramente que toda sociedad que toda civilización que crece, nace, crece, se multiplica, tiene que tener una minoría creativa que resuelva las crisis. Generalmente da un sentido diferente a esa crisis. Pero ¿qué pasa cuando esas minorías no dan la respuesta? Y ahí entra el problema del belicismo, de volver es decir, en realidad una enfermedad oligarca que toma. Estos son básicamente la visión de Toynbee en forma muy sintética. Por cierto que él es guadalupano y hay un libro que él dice, claro que no se propaga mucho, pero es un libro que existe, que dice, si tú tienes un día para visitar la Ciudad de México, lo único que no puedes dejar de hacer es visitar la Basílica de Guadalupe, porque ahí nace una nación, porque ahí se crea una nación.
Es decir, México es el acontecimiento guadalupano y sin el acontecimiento guadalupano, México no existiría más. Es decir, es la barrera. Dicen que la bandera de Italia es igual a los colores de la bandera mexicana porque México es la frontera entre Roma y el mundo protestante, ¿no? Es decir, eso es claro, un poco la mitología. Bueno, eso es lo que dice Toynbee. A la hora de que hay una crisis de la civilización, aparecen las grandes religiones. ¿Y qué es lo que está pasando con Guadalupe? No aparecen las grandes religiones, pero aparece Guadalupe. Es decir, Guadalupe es la emergencia en una sociedad dividida, tratando de dar una solución, ¿no? A la civilización. Hay un documento que toma esta idea, que es el documento Ecclesia in America del Papa Juan Pablo II, que dice básicamente que no podemos dividir la Iglesia de América Latina de la Iglesia de los Estados Unidos. Y eso debido a Guadalupe. Entonces él da el documento Ecclesia in America, es 1999, ¿no? Y explica, exactamente, es el que da el primer, podemos decir, vistazo de eso. Ecclesia in America, es decir, habla de la Virgen de Guadalupe como la perfecta inculturación del Evangelio. La inculturación del Evangelio, en un sentido, era la pelea de todo aquel grupo que venía de Extremadura, ¿no? Hernando de Talavera, la Virgen, la Santa Isabel, debería ser, pero Isabel la católica, es decir, que va a tener sí una idea de la inculturación. Hay que recordar que Hernando de Talavera, cuando es nombrado después de la toma de Granada como obispo, él lo que manda hacer a sus sacerdotes aprender árabe, porque él quería la transformación, la inculturación, no era el dominio. Y eso sí tuvo, Cortés era eso, ¿no? Cortés quería la inculturación, había presenciado el exterminio de los indígenas en el Caribe. Y en un sentido, la rebelión de él contra Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, era ese, ¿no? Protegido por los jerónimos, porque aquí los jerónimos tienen un papel fundamental en esto. Bueno, la Virgen es la perfecta inculturación del Evangelio. Ahora, esto, él se cita, hay un documento, y no sé si yo puedo leerlo desde aquí, pero es lo que es una devoción popular. Y esto lo habla Pablo VI en diciembre de 1975 en un documento, una exhortación apostólica que se llama Evangelii Nuntiandi, ¿no? La nueva evangelización. Y él habla exactamente de lo que es una devoción popular. Quiero acercarme porque eso es importante, es decir, refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer, a ser capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentimiento de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz, en que la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta estos aspectos, la llamamos gustosamente piedad popular, es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad. Y eso es Guadalupe. Si Guadalupe no es un problema, es decir, del catecismo, vamos a decir, es un sentimiento popular, es una fe, una piedad popular que después se transforma en un camino hacia la iglesia. Eso es lo que es Juan Diego, es un laico que va a llevar Guadalupe a la iglesia. Y ese es el movimiento que va a estar permanentemente. No es que los mexicanos lleven a Guadalupe, es Guadalupe que llevó a los mexicanos a los Estados Unidos. Es decir, el proyecto es de ella. De la misma manera que los españoles no trajeron a América, no llevaron a América a Guadalupe de Extremadura. Fue ella que llevó a los marineros.
Fue ella que llevó a los españoles. Y eso, bueno, es otro tal. Bueno, aquí nada más iba a poner a partir de cuándo empieza a crecer esta. A partir de los 90 se pasa por el Acuerdo de Libre Comercio, vamos a tener una explosión de migración. Hay Guadalupe comandando su ejército. Estos son los ilegales, ¿no? Ilegales son 11 millones. Entonces, cuando tú hablas de 65 millones de hispanos, no cuentas que hay posiblemente 11 o 20 millones que no tienen documentos. Y mexicano es guadalupano. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si Trump quiere sacar, si quiere expulsar muchos migrantes, bueno, a lo mejor eso puede aprovechar España para traerlos y traer a Guadalupe con ellos a España, ¿no? Con todo respeto. Nosotros felices. Bueno, el asunto es que esta cuestión del español es decir, ¿en qué se inspira Trump para ese lado malo de querer expulsar el español de los... que es imposible, ¿no? Porque no hay forma de que tú lo elimines. Bueno, ahí están los miedos de Huntington con los mexicanos. Este libro, Who Are We?, los desafíos a la identidad nacional americana. Y ella alerta ahí. Él, si se acuerdan, Samuel Huntington es el que crea ese libro del choque de civilizaciones. Y él dice aquí, ¿quién somos? Desafío de la identidad nacional estadounidense. Dice, resentimiento histórico durante 1835 y 1836, cuando la guerra de independencia tejana, Estados Unidos se apoderó de una vasta porción del territorio mexicano, el cual se amplía más todavía en la Guerra México-Americana de 1847. Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah pasan a formar parte de la Unión Americana. Y por supuesto, los mexicanos no olvidan este acontecimiento. Y se sienten con derechos especiales sobre el territorio. Consideran que la conservación del idioma y las costumbres es la forma de reconquistarlos. La continuidad de los elevados niveles de migración mexicana e hispana en general, unida a las bajas tasas de asimilación de tales migrantes a la sociedad y a la cultura estadounidenses, podrían acabar con transformar a los Estados Unidos en un país de dos lenguas, de dos pueblos incompatibles en muchos y muy importantes aspectos. Este es el alerta de decir hay que parar el problema de la migración. Y ustedes vean aquí, tienen el mapa de lo que era México en el inicio del siglo XIX, y ustedes vean la faja donde se está concentrando la migración mexicana. Yo quiero decir, por ejemplo, la segunda ciudad mayor de los Estados Unidos son Los Ángeles. La segunda ciudad mayor de México son Los Ángeles. Hay más mexicanos en Los Ángeles o compite con Guadalajara o Monterrey. Entonces, ustedes vean el fenómeno de cómo está entrando los mexicanos cómo está entrando esto ahí. Y estos son los peligros que está hablando Huntington. La comida, la música y la religión. Los invasores que no sueñan el sueño americano en inglés, que cantan, comen y rezan en español. Y eso es imparable, porque es una devoción popular, no es una acción planeada de la iglesia o del gobierno mexicano, muy lejos de eso. Es la pura devoción guadalupana. Entonces vivimos, en ese sentido, podemos decir, en una conversión mariana de los Estados Unidos, es lo que se está ocurriendo. ¿Lo leo yo? Estoy con unos pocos 5 minutos. Siempre vamos así, es nuestro signo. Bueno,
Se nos olvida que empezar la primera mesa va siempre así. Eso es. Bueno, aquí nosotros decíamos lo siguiente, dice, en este libro, mi esposa y yo que escribimos la presentación, Silvia Palacios, dice, ¿no será que Guadalupe, la fuerza principal para transitar del actual sistema de hegemonía global basado en la fuerza hacia una civilización del amor, basada en la justicia y en la verdad? ¿No es hora de que Iberoamérica tome a Nuestra Señora de Guadalupe como el estandarte de la verdadera integración para hacer realidad el continente de la esperanza? Eso es lo que decíamos hace 13 años, 14 años. Y para terminar, cuando Cristina me llama y empieza a invitarme, la invitación de José Luis para venir, yo dije, bueno, estaba yo en México de vacaciones, era febrero, ¿no? Y entonces era lo más improbable que yo pudiera venir e improvisar. Y se me ocurrió hacer un pequeño poema para esta ocasión. Y dice así, Santa Virgen Niña de Guadalupe, tu imagen que tantos misterios esconde, dinos tu verdad encontrar a dónde, no importa el tiempo que nos ocupe. De la sagrada tilma no se preocupe, que vencido el tiempo se esconde, porque la discusión no corresponde, es puro milagro y me disculpe. Y en el manto estrellas que ella esculpe, es cosa natural que Dios en molde y de divina belleza también ahonde y en verdadera armonía las agrupe. Y a los que niegan, y a los que te niegan nada le escupe, tus ojos imagen igual en cada, que no es obra humana pintada, sino apenas Dios y no se preocupe. Mas, ¿por qué el nombre de Guadalupe? Es un misterio al que nadie atina. Podríamos buscarla en Palestina o quizá misión que nos ocupe. Fue en Extremadura lo que yo supe, que a todos los navegantes destina, que mares desconocidos atina y da dirección a toda la trupe. Ese fue. Gracias. Elisa, sí. A ver, no sé si quieres comentar algo y luego vamos a pasar brevemente un par de preguntas porque ya vamos efectivamente, como siempre, un poquito justos de tiempo. Bueno, pues la verdad, muchísimas gracias y además al dar las gracias al principio, no agradecí a Lorenzo de verdad porque ha sido un placer también el poder tejer esta narración, ¿no? El decir, ¿cómo vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos si no comenzamos por el relato mismo? Como poner un poco de contexto y no separarnos de ahí. Y a mí algo que me llama mucho la atención y creo que es una alerta personal para quien en el corazón lo sienta. Es que así como hablamos de los 66 punto y pico de millones de hispanos en Estados Unidos, o si son 70 millones, el 50% cuando ha entrado o ya vive ahí, declara ser católico. Y a veces por pensar que ya declaro que soy católico, pues viene con ellos la Virgen de Guadalupe, pero ya sabemos que no necesariamente, ¿no? La cosa es que a la primera generación, no a la segunda o a la tercera, dejan de ir a la iglesia. Están dejando de ir en un 30% de esos hispanos, dejan de ir a la iglesia de los abuelos y de los padres. Entonces, ya sabemos que hay un poder, ¿no? Este poder superior, por llamarlo así, este mensaje del que tú hablas, es ella a cargo de sí. Pero cuando ves la responsabilidad también de lo que está sucediendo, porque además no puedes preguntar, ok, dejaste de ir a la iglesia, pero ¿y qué pasa con la Virgen de Guadalupe? ¿No? Lo que después de la pandemia hubo una ruptura importante en la asistencia a los templos, porque dejó de, ya no, pues aquí lo tuve, ya no lo necesito, o me lo daban en línea, o me conecto. Entonces, sí hay que observar eso que está sucediendo. Y de ahí es, por eso, como la centralidad de lo que yo les quería compartir, que es la casa es el templo, pero el corazón es la relación íntima, ¿no?
y los dos unidos es finalmente lo que también está, lo que pide en ese momento. Y el acompañamiento, a mí me parece que de las cuestiones, muchas en nuestro momento presente dolorosas, es la migración. La migración y la deportación y el no ser recibido, y cuando alguien es arrancado de su tierra por algo, por algo Dante escribe la Divina Comedia en el exilio porque le duele el alma, le duele existir sin su tierra. Pero de pronto cargamos la tierra en las venas y en lo que comemos y en lo que creemos y cómo lo creemos. Entonces, el misterio guadalupano seguirá presente, pero es interesante saber cómo se vuelve cultura, e incluso desligado de la iglesia. Para esos jóvenes americanos es con todo, pero no te metas. Así como es no te metas con mi madre, no te metas con la madre, ¿no? Nada más quería así como puntualizar eso que está sucediendo, porque aquí que nos interesa el tema, que lo queremos abrir, que lo que estamos discutiendo, sintamos esa responsabilidad de seguir hablando las cosas y no lo demos por hecho. Por eso cuando me dice Cristina y Beatriz, oye, pues va a ser la primera conferencia, ¿no? Entre que si se va a recorrer el horario, ¿no? La primera conferencia, va a llegar la gente en viernes y luego que decidió Tlaloc llover por Madrid. Y después dije, es que no importa eso, porque si este coloquio va a iniciar, tiene que iniciar con ella. Gracias. Yo quería, nada más, si me puedes poner la imagen, de mi última imagen de la presentación, quería yo explicar un poco nada más esa imagen, si puedes repetir. No, efectivamente eso, yo hablé con el padre Eduardo Chávez en función de esta conferencia. Eduardo Chávez fue podemos decir, el que propuso la canonización de Juan Diego. Entonces él es el director del Centro Superior de Estudios Guadalupanos. Entonces es ahorita el mayor experto de Guadalupe. Nada más les quiero mostrar, esta es la imagen de Guadalupe atrás del manto. Es una imagen verdadera, ¿no? Está hoy protegida por una placa de aluminio, pero es una imagen de 1930 por ahí. Esta es la imagen, está la tilma y por atrás aparece eso. Y ahí la luna aparece bien blanca y tiene una serie de escenas. Y yo creo que hay otros misterios que van a aparecer ahí, pero nomás quería decir eso. Y el padre Eduardo Chávez, le llamé, porque ahí tenemos una polémica sobre Extremadura, que yo defiendo la idea de que Extremadura es una corriente misionaria que va a ser repotencializada en Guadalupe. Y hay que recuperar Extremadura, la importancia de Extremadura, la inculturación que Extremadura trae, es decir, con la Virgen y toda la historia que acompaña, que es fantástica, y estoy por escribir algunos temas, y cómo esto se repotencializa, ¿no? Exactamente con Guadalupe en los Estados Unidos. Y eso termina siendo el proyecto civilizatorio que tenía las potencias de Castilla, Aragón y Portugal, porque ellos querían, acuérdense, Inglaterra, ¿no? Tanto Catalina, la hija de Isabel, como después el propio Felipe II trató de volver a jalar a Inglaterra en el matrimonio con María Tudor, ¿no? Y eso fracasó, ¿no? Había todo en la devoción guadalupana de Extremadura, Trastámara, Avis y Lancaster, ¿no? Entonces la llegada a los Estados Unidos para mí es como un flanqueo guadalupano de traer el mundo anglo al proyecto hispano, que era el proyecto original de Extremadura, es decir, Portugal, España y Inglaterra. Bueno, hablando con el padre Eduardo, le dije que venía a esta reunión, que ¿cómo es? Ahí conversamos, le mandé el poema y por eso me contestó. Y me dice, yo había presenciado, estaba en Los Ángeles hace un mes, menos de un mes, y hay el miedo de la migración, entonces los centros donde se reúnen los mexicanos se están cuidando mucho. Entonces ellos esperaban que él da unas conferencias en Los Ángeles, ¿no? El arzobispo es un
guadalupanos, un mexicano de Monterrey, que es el arzobispo en Los Ángeles, y tenían el miedo de que en la conferencia no aparecieran tantas personas. Entonces, generalmente hacen 2 conferencias, esta vez hicieron una. 5,000 personas aparecieron. Es decir, porque exactamente la devoción popular, esta religiosidad popular tiene eso, es decir, es la gente que se mueve en el dolor, en la cruz, en el sentido de la cruz. Es decir, ahí es donde esa devoción aparece y es poderosísima, porque no son, por eso decía, no es la iglesia que manda de rezar a Guadalupe, es la abuela que le dice ahí te encargo, ¿no? Le dice a la morenita, ahí te encargo mis hijos o ahí te encargo mis nietos, ¿no? Es de ahí que se transmite, ¿no? Es una cuestión muy interna, muy del alma del mexicano, es decir, no es una cuestión formal, que es por eso que Pablo VI recupera ese sentido de la devoción popular y es ese documento muy importante para este momento. Entonces, está creciendo esa devoción y entre más persigan a los hispanos, va a crecer más, es a la naturaleza de la propia devoción popular, ¿no? Entonces, eso nada más quería complementar, que es fantástico lo que está viendo. Ahora, Guadalupe no solo está en los Estados Unidos, está en África, está en Asia, en Hong Kong, es decir, la devoción… Eso se nos va, ¿eh? Eso se nos va ya de la charla. No, es decir… Lo acabamos seguro y media. No, yo sé, no. Estamos hermanados en todo. Cuando estaba comentando Elisa, que es verdad que las iglesias, bueno, en primeras generaciones se vacían, yo creo que a nosotros nos pasa, debe ser un movimiento general, ¿no? Yo creo que aquí también hay menos gente que va a misa, menos gente joven, pero eso sí, llega Semana Santa y no puedes ir por Sevilla porque es que se cae abajo la calle, ¿no? Y llega el rocío y yo no sé cómo andan de vida religiosa al día, pero a la Virgen del Rocío no la toca nadie, ¿no? Entonces, bueno, ese don que tenemos, ¿no? La fe, que es un regalo. Yo creo que hay una evolución dentro de la propia iglesia y que los que lo puedan ver van a lograr que sea, pero hay que entender que una parte es la parte de lo femenino y otra de lo masculino, y lo femenino es lo íntimo. Es la relación íntima como con sus deidades, con sus patronos, con sus patronas, y la iglesia pues sabe en sí misma que está y requiere de un proceso evolutivo, porque lo que necesitamos es seguir haciendo comunidad. Y yo creo que el manto de Guadalupe lo que hace es cobijar, ¿no? Cobijar, pero también guiar, ¿no? Siempre ha sido la protectora, así creo que pasa de el consuelo, ¿no? De ese consuelo al indígena que no comprendía, a la identidad del criollo, del proto mexicano, ¿no? Y de ahí a la continuidad del que se mueve o del que ya estaba, ¿no? Incluidos nosotros. Y además aquí no se pierdan la Virgen de Guadalupe de Cabrera que tienen en la parroquia de Guadalupe en la calle de Puerto Rico, ¿no? Que es la comunidad además de los misioneros del Espíritu Santo, que son muy abiertos, muy nobles, y está encabezado también por un padre, que era justo el que me decía, es que tenemos que volver a traer a los jóvenes. Y eso como institución, pero yo sí creo que Guadalupe, de aquí es de donde no se ha salido, ¿no? De ese corazón. Pero bueno, ya no sé si nos va a dar tiempo a una pregunta, porque alguien quiera participar, como vamos a hacer comunidad, la vamos a hacer con una pregunta. Ahí hay una pregunta. Brevísima. Va a ser una pregunta por todos mis compañeros. Sí. Por mí, por todos mis compañeros. Capacidad innata de síntesis. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Me ha gustado muchísimo el recorrido que han hecho ustedes dos. La pregunta es la siguiente. ¿Correrán los mexicanos que viven en el sur de los Estados Unidos la misma suerte que han corrido los filipinos tras la guerra de 1898 entre España y los Estados Unidos? Porque en ese momento se dejó en Filipinas la religión y la lengua prácticamente. La religión queda un poco,
pero la lengua, etcétera, todos los demás privilegios que tuvieran en ese momento. Lorenzo. Sí, bueno, es decir, fue un ejemplo, pero hay que acordarnos que la patrona de Filipinas es Guadalupe. Es decir, no se ha salido Guadalupe de ahí, es la patrona de Filipinas. Entonces, sí, efectivamente puede haber una persecución a la lengua, pero en el caso de México, en el caso de los mexicanos, de los hispanos, es la cercanía a la frontera. Esto no es ajeno, no es un territorio ajeno a lo que fue México. Lo que ellos es que movieron la línea de frontera para adelante y se quedó atrapado. Es como pescaron, así quedaron los mexicanos del otro lado. Entonces, por cierto, Filipinas es la cuarta nación católica, ¿no? Estamos hablando Brasil, México, los Estados Unidos y Filipinas. Es decir, las naciones católicas. América tiene más de la mitad de todos los católicos del mundo. Las Américas, por eso el documento esa Ecclesia en América de Juan Pablo II es tan relevante. Yo no me preocuparía de eso. Entre más persigan, más va a persistir. Entre más persigan, más Guadalupe va a actuar. Es una cuestión, esa cuestión de la aparición de la mamá, la madrecita que tiene, ese consuelo que da la Virgen, es un elemento, es una garantía. Sin ella, quizá México no hubiera desaparecido, según los planes de ciertos expansionistas de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, habrían acabado, ¿no? con el país, lo hubieran centroamericanizado, ¿no? Si lo hubieran reducido, ¿no? Pero es Guadalupe la frontera, la Guadalupe marca la frontera. Y puedo agregar algo, aparte de Guadalupe y que no se pierda ahí, hay otro en este propio carácter y en ese orgullo que se construye a lo largo de este tiempo virreinal, donde nos mezclamos y sentimos tan necesario no separarnos de quienes somos. Mira, así como con Guadalupe se cruza la frontera en protección, va a ser en los 60s en Estados Unidos donde va a surgir la fridomanía. O sea, la fridomanía no surgió en México, surgió allá, porque la figura de Frida les daba la otra parte de la fuerza, porque traía puesto el huipil, claro, mezclado con seda, ¿no? Porque eso no lo sabemos mucho, pero tenía el huipil, pero mezclado con seda. Sobre todo hay un cuadro que se llama Parada en la frontera, donde tiene un pie, ¿no? Del lado de lo mexicano, donde se ven las pirámides, donde se ven los ídolos, y la otra está parado, es ese tiempo que ella está acompañando a Diego Rivera en Nueva York, él en Los Cuernos de la Luna y ella sufriendo abortos y se murió su madre, y del otro lado, con el pie parado en Estados Unidos, donde se ve este imperialismo y ella está de pie en el centro. Por eso surge también otra figura femenina que no tiene que ver con lo religioso, pero que les da esta manera de plantarse frente a lo que sienten la otredad, que es muy importante que ya no lo está haciendo, porque también incorporan en ellos ahora esta mezcla de lo que es la cultura típica americana, pero hay algo que se mantiene. Y generalmente, por ejemplo, la ropa típica, el traje típico, el del hombre, se convirtió o en overol o en traje. Y las mujeres siguieron portando de tal manera el traje típico que hasta el día de hoy es esto que seguimos incorporando incluso a nuestra vestimenta moderna. Y con esto va la receta de la abuela. Y cómo se cocina y qué se llevan en las cajas cuando migran, que tiene que ver con la comida. Entonces va en el centro del corazón la fuerza de cómo me planto frente a lo que siento el otro, pero soy parte de él. ¿Y cómo voy a continuar con esto? No creo, yo no creo que eso, al contrario, yo coincido, va a ser más fuerte. Lo tenemos que dejar aquí. Un minuto nomás quería yo, ya para Es que cerrar. los minutos nomás son, Un minuto. lo deja. Muy traidores esos minutos. Muchas gracias por la bueno, presencia. Es que ya desde las carabelas… No, las carabelas. No, nomás esto rápido. No, porque es que no voy a viajar, no voy a viajar. Vamos a desayunar y conversar amigablemente Eso, nomás, pero es sobre para… las carabelas y para todo ustedes. lo demás. No, es para terminar porque hay Por una… cierto, hay el libro también, ¿eh?
Ahí el libro si lo quieren comprar. Muchísimas gracias. No, ¿Quieres acabar con las carabelas? No, aquí voy a hablar, no voy a hablar. No, es nada más una anécdota, ¿no? Porque hay una profecía en las carabelas, porque ¿cómo son el nombre de las carabelas? La Niña, la Pinta y la Santa María. Y si ustedes leen al revés, Santa María que pinta la niña, es Tepeyac, ¿no? Bueno, ese era otro. Muchas gracias a nuestros ponentes. Antes quería dar las gracias también, aunque ya lo ha hecho Ana al principio, pero desde luego, aparte de a nuestros dos maravillosos ponentes que son completamente diferentes y son imbatibles los dos, a todos los que nos acompañáis hoy y a nuestros patrocinadores, a De Crux, a Baluarte, a Obra Pía Orellana Pizarro, a Carlos Kevenhuller y a la UNIR y desde luego a nuestra querida Fundación ADI que nos ha acompañado en las 3 ediciones que hemos hecho hasta ahora. Muchísimas gracias y nos vamos a desayunar. Que están los libros también. Que traje libros y están los libros de ustedes. Los libros para todo el que quiera aprovechar la oportunidad única de poder comprar libros, nuestros autores se los van a dedicar y Elisa estará encantadísima incluso de perderse la mitad del desayuno para... El café no, pero el desayuno sí. Muchas gracias a todos. Buen día. Yo te doy esto. Este es